Chicos, buenos días en este frío martes. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está el tercero medio B y C? ¿Con frío? Con frío parece, nadie ni siquiera me quiere saludar el día de hoy. Vamos a esperar. Buenos días, me dice Giselle. Buenos días, Giselle. Ahí estaba mirando las tareas, chicos. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, Olga, buenos días. Benjamín, Alanis, ahí sí despertaron los chiquillos. Buenos días a todos, chicos. Aquí estamos con mucha energía para el día de hoy. Ya tengo hartas cosas que contarles. Vamos a aprender también un par de cosas más de todo lo que es la cinética química. Vamos a dar unos 2 minutitos para que le vayan diciendo a los compañeros que nos han conectado que vengan a la clase, ya nuestra última clase antes de estas vacaciones de septiembre. ¿Ya? Así que vamos a estar con todo el ánimo el día de hoy porque obviamente la próxima semana no nos vamos a ver, van a poder descansar, chiquillos, ya no dormir hasta un poquito más tarde. Sin embargo, cuando volvamos, vamos a encontrarnos con obviamente un repaso y después los va a estar esperando una prueba, nuestra primera prueba, ¿ya? Así que hoy día tenemos esa información importante que compartir. Así que vamos a dar un minutito más para que los chicos que nos han conectado, ustedes les vayan diciendo por ahí por el chat que se sumen a esta clase, ¿ya? No está de más recordar que si tienen alguna duda, pueden interrumpirme por el micrófono, pueden escribir en el chat. Ya, chicos, lo importante es que vayan despejando sus dudas, porque ya viene la prueba de cinética química. Así que vamos entonces a comenzar con la clase para aprovechar todos nuestros minutos. Hoy día seguimos con nuestra unidad de cinética química. Cuéntenme si va por ahí la pantallita. ¿Ya llegó? Tienen un dedito para arriba. Creo que se ve. ¿Ya? Entonces, el día de hoy nos convoca la misma unidad de estas últimas clases, ¿ya? Que lleva por nombre cinética química. El objetivo principal de la clase de hoy es comprender y relacionar la ecuación de Arrhenius con la constante de velocidad en forma gráfica y de manera cuantitativa, ¿ya? Esta clase, por supuesto, está siendo grabada para que después la puedan chequear en YouTube, ¿ya? De todas formas, insisto en que me pueden interrumpir en caso de cualquier duda. Primero que todo, entonces, los recibo con esta noticia de que nuestra prueba, nuestra primera evaluación va a ser el 25 de septiembre, día viernes, y contempla todo el temario detallado. Se ve muy extenso porque me di el trabajo de poner específicamente todo lo que nosotros hemos trabajado ya durante estas últimas 3, hoy día cuarta clase. Ya, entonces la unidad que nosotros vamos a evaluar es cinética química. Básicamente vamos a orientar la prueba a definir qué es esta cinética, qué aplicaciones tenía. Recuerden que yo les hablé que podíamos estudiar la velocidad de reacción de un medicamento, ya que podíamos también estudiar qué pasaba en el medio ambiente con esta velocidad, ¿ya? Y de esa misma forma ir aplicando el concepto de velocidad de aparición de un producto o de desaparición de un reactante, el cálculo de la velocidad promedio, que lo hicimos en la primera clase a partir de una tabla, y saber que esta velocidad instantánea es un intervalo de tiempo muy pequeñito. De la misma forma, voy a evaluar las condiciones para que ocurra una reacción química. ¿A partir de qué? De las dos grandes características que estudiamos, que era la teoría de las colisiones, que era cuando chocaban estas moléculas, pero chocaban efectivamente, es decir, que se unían para poder formar un producto. ¿Mediante qué? Mediante el alcance de este complejo activado a partir de la energía de activación, ¿ya? De la misma forma, la clase siguiente estuvimos trabajando acerca de un perfil de reacción, yo les enseñé
qué es lo que pasaba cuando teníamos un reactante para llegar a un producto. Había un peak en el gráfico al cual denominábamos el complejo activado. Recordemos que ese complejo activado, chicos, era en un intervalo de tiempo muy pequeño. Yo lo alcanzaba con una cantidad de energía que es mi energía de activación y duraba muy poco tiempo porque es el paso de los reactantes a los productos. De la misma forma definimos ahí las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas, ¿ya? La clase pasada, por supuesto, estudiamos los factores que afectaban la velocidad, vimos el grado de división de los reactantes, qué pasaba si ellos estaban, no sé, más disgregados, más separaditos o si estaban más juntos, cómo afectaban esta velocidad, qué pasaba si yo tengo más concentración, qué pasa con la velocidad si intervengo la variable de presión y temperatura, ¿ya? Todo eso vamos a aplicarlo en la prueba. De la misma forma, la ecuación de Arrhenius, que conocimos un poquito la semana pasada, y vamos a seguir con eso el día de hoy, para terminar con nuestra ley de velocidad de la cinética química y el cálculo de constante de velocidad. Si se dan cuenta, no es nada que no hayamos visto, todo lo hemos pasado clase a clase, ya solamente nos faltan el último tema, que es la ley de velocidad, que lo vamos a ver en la clase de hoy. ¿Alguna duda respecto del temario de la prueba del 25 de septiembre, día viernes, para que lo anoten en su calendario, chicos? Día viernes 25, entonces, prueba de química. Cedo la palabra si es que alguien tiene alguna pregunta acerca del temario o acerca de la prueba. Ninguna, me dice Giselle. Entonces está todo claro. Ya saben ahí, a los compañeros que no pudieron conectarse hoy día, les informan que tenemos prueba el 25 de septiembre. Va a estar, chicos, ni fácil ni difícil, solamente yo tengo que ver que ustedes hayan comprendido ya esta unidad con la que nos conocimos, ¿ya? Así que eso, no tengan miedo, ni se asusten. Lo importante es que ver si aprendieron. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a partir con esta tareita que yo les dejé expresada la última clase, que vimos cómo se relacionaba la constante, ¿ya?, con nuestra energía de activación a partir de ¿qué? De la ecuación de Arrhenius. Nosotros dijimos que la ecuación de Arrhenius, que es esta, era una ecuación que me permitía a mí saber cómo se relacionaban Arrhenius, cómo se relaciona la energía de activación con mi constante de velocidad. Pero en ningún momento nosotros hemos trabajado con esta constante. Entonces, el propósito principal de esta clase es que sepamos cómo la vamos a descubrir, qué valor tiene, qué unidades, qué es lo que representa. La tarea consistía en que ustedes averiguaran por internet o a partir de sus conocimientos matemáticos pudiesen aplicar ya la inversa de esta función, que es el logaritmo neperiano, logaritmo natural, ¿ya? Ambos nombres podemos conocer a este ln. Entonces hacíamos una serie de pasos matemáticos, como muchas buenas tareas me llegaron, ¿ya? Podíamos descubrir que esta ecuación la podríamos linealizar. ¿Para qué? Para estudiar el gráfico de esta energía de activación. Entonces, a partir de una serie de propiedades ya matemáticas del logaritmo natural, llegábamos a la expresión de que esta ecuación de arriba la podíamos linealizar como logaritmo natural de K, donde K es mi constante, iba a ser igual a menos la energía de activación partido por esta constante de los gases, que es R, constante de los gases le vamos a poner ahí para que no se olviden, ¿ya? Relacionado con la variable independiente de nuestro gráfico, más el intersecto. Entonces, si nosotros miramos esto, es lo mismo que decir una ecuación lineal. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Ecuaciones lineales, o sea, funciones lineales, perdón, I igual mx más n. ¿Quién se acuerda de eso? A ver en el chat si es que alguien se anima. ¿Alguien recuerda cómo era esa función?
¿Era una recta? ¿Cómo era? Más o menos, me dice la Valentina. Por supuesto, ahí vamos a recordar entonces. Esta función lineal era una recta. Si nosotros graficamos, ¿ya? En un plano cartesiano cuyas variables sean x e y, vamos a obtener una recta. Si la pendiente era positiva, o sea, si este factor de aquí era positivo, era mayor que 0, íbamos a tener una recta ascendente hacia arriba, desde un punto pequeño hasta un punto más alto. Sin embargo, cuando mi recta tenga una pendiente que sea menor que 0, ya la gráfica va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una recta que va a ir descendente, ¿ya? Tranquilo, si es que no se entiende del todo, lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya, chicos? Entonces, lo importante es que esta ecuación de Arrhenius yo la puedo escribir como una función lineal. Eso quiere decir, yo puedo representarla en un gráfico a partir de una recta. Pero, ¿qué pasa con esa recta? ¿Qué va a determinar? Si ustedes se fijan, el logaritmo natural de K representa mi variable y. La pendiente, que es nuestra variable m, está representada por la energía de activación dividido en la constante de los gases. El inverso de la temperatura, o sea, 1 partido en t, va a ser nuestra variable independiente. Y el logaritmo natural de a es el punto donde yo voy a cortar al eje y. ¿De qué forma lo vamos a ver? A continuación, ¿ya? Ahí voy a borrar esos chiquillos para que puedan leer obviamente este apunte. ¿Para qué sirve esta ecuación? Esta ecuación nos va a permitir calcular la energía de activación para una reacción química en base a un gráfico, ¿ya? Y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan aquí, nosotros vamos a identificar las variables en una ecuación de Arrhenius. Aquí tengo un gráfico donde estoy viendo el comportamiento de qué, de una función de logaritmo natural de K, de esta constante que nosotros queremos calcular, ¿ya? Graficado en función del inverso del tiempo. ¿Por qué el inverso del tiempo? Porque recordemos que esa es nuestra variable X. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque recordemos que esa es nuestra variable Y, ¿ya? Entonces, si graficamos una variable X y una variable Y, vamos a tener la información necesaria para obtener la pendiente. ¿Y qué es la pendiente en este gráfico? Esa M. ¿Qué es la pendiente? Vamos aquí al chat, a ver si me están siguiendo. ¿Qué es la pendiente de ese gráfico? ¿Quién está pegadito a la X ahí, encerrado en rojo? Miremos solamente la expresión de la ecuación de Arrhenius y veamos. ¿Quién está encerradito en rojo? Ese es el valor de la pendiente. ¿Qué dice ahí, Valentina, si me ayudas? La activación de energía, dice Valentina Collinao. Alanis dice menos EA partido de R. Excelente, todas las chicas que respondieron. Muy, muy bien. La pendiente en un gráfico de logaritmo natural versus el inverso del tiempo, lo que nos va a entregar es la información de la energía de activación. ¿Por qué? Porque el R es un valor constante, que yo se los puse aquí para que lo conozcan. Lo vamos a trabajar en este caso como 8,31 Joule dividido en Kelvin por mol. Esa es una constante, ya, que si ustedes recuerdan un poquito de años atrás, cuando estudiaron la ley de los gases ideales, se dieron cuenta que esta R era una constante de los gases y tenía un valor determinado, ¿ya? Muchas veces la ocupan como 0,082, sin embargo, ahora por efectos de variables y de unidades, la vamos a ocupar como 8,31 Joule dividido en Kelvin por mol. Joule, porque el Joule se mide, en Joule se mide la energía. Kelvin, porque en Kelvin se mide la temperatura. Y mol,
porque es la unidad que nos mide la cantidad de sustancia que nosotros estamos teniendo. La concentración, que recuerden que va a ir variando en esta velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es un cambio de concentración en un intervalo de tiempo. Recordar que siempre la velocidad va a ser un cambio de concentración en un intervalo de tiempo. Entonces, para poder identificar mejor cómo nosotros calcularíamos la energía de activación a partir de esta ecuación, vamos a aplicarlo en un ejemplo. Entonces, ¿cómo podría ser la pregunta que yo les podría hacer en una prueba? Podría estar determinada así. En una reacción química, se tiene que la ecuación de Arrhenius que describe el proceso es la siguiente. ¿Ya? Entonces nos dicen que I es igual a menos 1300, o sea, 13.572 por X más 30, ¿ya? Entonces me piden determinar la energía de activación y el factor de frecuencia de colisiones. Si ustedes se acuerdan, en la diapositiva anterior, nosotros hablamos de esta expresión. Y esta expresión es la que nosotros vamos a ocupar en el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo se van relacionando estos parámetros. Si nosotros nos damos cuenta, era logaritmo natural de la constante, que es igual a menos energía de activación dividido en la ley de los gases, o sea, en la constante de los gases, multiplicado por mi variable X. Pero mi variable X, ¿qué era? 1 partido en tiempo. 1 partido en tiempo más el logaritmo natural de A. Recordemos que A era el factor de frecuencia de las colisiones efectivas que yo voy a tener para que se produzca esta reacción química. Entonces, chicos, si nosotros nos damos cuenta, voy a cambiar aquí de lápiz. ¿Qué representa la pendiente en este gráfico? ¿Quién está acompañando a la X? A ver si alguien me está siguiendo aquí en esta clase. ¿Quién está acompañando a la X? ¿Qué número? ¿Cuál es el valor que acompaña a la X? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de este ejercicio? Recordemos que la pendiente es el número que acompaña a la X. Menos 13.572. Menos 13.572. Muy bien. Carla me dijo 2. ¿Por qué 2, Carla? ¿Tienes duda ahí? Se confundió, pero ¿sabes por qué ahora decimos menos 13.572? Ya, ahora sí. A mí me interesa que todos entiendan, chicos, ya, así que si yo les pregunto si están seguros, no vayan a pensar que es porque, no saben, no, es porque yo quiero que no se vayan con dudas de la clase. Por lo tanto, si yo sé que mi pendiente es igual a menos 13.572, eso quiere decir que es igual a menos energía de activación dividido en la constante de los gases, porque recordemos que la pendiente, que es lo que acompaña aquí, es igual a este factor, al factor que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podría yo calcular en esta oportunidad el valor de la energía de activación? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué operatoria matemática me sirve para calcular la energía de activación? Recordemos que R es 8,31. Recordemos que este número es 8,31. A ver si alguien me responde. ¿Cómo podría yo calcular la energía de activación? ¿Cómo puedo calcular la energía de activación si tengo que menos 13.572 es igual a menos la energía de activación dividido en esta constante? ¿Cuál es la operatoria que me permite calcular la energía de activación ahí, chicos? Vamos, tercero medio.
¿Quién nos permite calcular la energía de activación? Multiplicar el menos 13.572 por el 8,31. Muy bien, muchas gracias Samuel. Como dice Bárbara, R pasa multiplicando, Melanie también, Vicente, recuerda que ya está dividiendo, entonces la operación inversa para despejar esa ecuación es aplicar la división, el inverso multiplicativo. Por lo tanto, sería menos 13.572 multiplicado por 8,31, ¿sí? Por lo tanto, la energía de activación, ustedes se van a la calculadora, yo la voy a calcular acá, a ver si hay algo para que comparemos nuestros datos. 13.571, y aquí me faltó menos EA, ya, por 8,31 serían 112.783,32. Pero si tengo menos con menos, significa que eso es más. Por lo tanto, la energía de activación es igual a 112.783 Joule aproximadamente. Cada vez que les pregunte por las unidades de energía, recuerden que se miden en Joule. ¿Ya, chicos? No vamos a tener energía con unidades de concentración, ni con unidades de volumen, ni con unidades de átomos. No, no, no. Aquí lo que nosotras tenemos que tener en claro es que la energía de activación es una energía y como cualquier tipo de energía la vamos a medir en Joule. Hasta ahí, hasta ese cálculo de energía de activación. ¿Se entiende? Hablen ahora, chicos, o callen para siempre. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Vicente me regaló un dedito. Entonces, ya determinamos cuál es la energía de activación. O sea, este concepto lo tenemos ok. Pero ¿cómo podríamos calcular el factor de frecuencia? ¿Quién en esta ecuación determina el factor de frecuencia? ¿Con quién está relacionado? ¿Con quién se relaciona este factor de frecuencia? Recuerden que yo les dije que estaba directamente relacionado con ese factor A que teníamos en la ecuación. Por lo tanto, cada vez que nos pidan determinar el factor de frecuencia, tengo que fijarme en este número que no está relacionado con la variable X, es decir, con esta expresión. Nosotros sabemos entonces que el logaritmo natural de A, donde A es el factor de frecuencia, ¿a qué va a ser igual según esta ecuación? ¿A quién corresponde? ¿A qué numerito? A 30, muy bien. Este logaritmo natural corresponde a 30. Entonces, ustedes se van a la calculadora, ¿ya? Y el inverso del logaritmo natural es esta función Euler. Entonces van a aplicar Euler a ambos lados y me va a quedar que A es igual a esta función Euler elevado a 30. ¿Ya? Esa función E ustedes la aprendan en la calculadora científica. Chicos, a ver, para que no se enreden, yo voy a preguntar qué es el factor de frecuencia en las colisiones, pero no siempre voy a hacer calcularlos, porque sé que no todos tienen calculadora científica, así que no se pongan nerviosos, ni piensen que va a ser una prueba donde no van a poder hacerla si no tienen calculadora. No, la prueba está pensada en que todos puedan responder, no solamente los que tengan calculadora, ¿ya? Entonces, vamos aquí a la calculadora, y nosotros ponemos la función Euler y la elevan a 30. Y eso sería, chuta, espérenme, ahí sí. No se me quedó pegado, espérenme. ¿Alguien lo calculó, chicos? ¿Que me pueda decir que tengo pegado el celular? ¿Cuánto será Euler elevado a 30? ¿Nadie por ahí?
Aquí sí, ya. Ahora sí llega la calculadora. Yo lo voy a calcular aquí. Entonces vamos a poner... Ay, no, está repegado. Ahí sí. Ya, chicos, ahora sí. Euler, entonces, elevado a 30. No me funciona esto. Ahí está el valor. Muchas gracias, Alanis, que se me quedó pegado. Ese es el factor de colisiones. Si ustedes se fijan, es un número muy grande. Lo vamos a copiar aquí. 1,06 por 10 elevado a 13. Cada vez que le salga ese E, significa que es un exponente, ya que el 10 está elevado a ese número grande. Si ustedes se fijan, el factor de colisiones siempre va a ser un número grande, el cual va a corresponder a la cantidad de colisiones que están ocurriendo en esa reacción. Por lo tanto, esto quiere decir que esta reacción está ocurriendo a una velocidad muy alta, porque sus colisiones son muchísimas, y entre mayor cantidad de colisiones tengamos, mayor va a ser la velocidad. Pero hay algo que en esta ecuación no podemos explicar, ¿ya? ¿Y qué es lo que no da explicación? Es el cálculo de nuestra constante. ¿Qué es la constante? Está apareciendo desde la clase pasada, pero no hemos sido... no capaces, sino que no hemos dado el tiempo para poder determinar qué es lo que es matemáticamente y qué significa químicamente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? La ley de la velocidad es aquella en la que nos dicen a una expresión matemática para relacionar cómo es esta constante de velocidad con la concentración. Eso quiere decir, con qué valor, ¿ya?, va a ir cambiando esta velocidad según una constante, según un valor numérico que va a estar determinado para cada reacción. Ojo, esto lo vamos a aplicar para cada reacción que ocurra. Yo aquí lo escribí de una manera general para que se den cuenta que toda expresión que nosotros tengamos como una reacción química, la podemos escribir como esta ley de velocidad. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Dice, la velocidad, que es lo que tenemos acá, siempre va a ser igual a una constante de velocidad por la concentración de sus reactantes, jamás de sus productos, porque recuerden que el valor que nosotros podríamos manejar en un experimento, ya en un laboratorio, es la concentración de los reactantes. Yo no sé cómo ellos se van a mezclar químicamente para tener productos. No conozco la cantidad de concentración de los productos. Por lo tanto, la ley de la velocidad siempre va a estar determinada por la concentración de estos reactantes. Y si ustedes se fijan, la expresión tiene unos parámetros ahí, unos exponentes. Y esos exponentes corresponden ya a los órdenes parciales de la reacción, es decir, cómo se están convirtiendo estos reactantes en productos, en base a qué orden. Ya el orden es una cantidad numérica. Por lo tanto, si ustedes me enuncian la ley de velocidad para cualquier reacción química, tienen que tener en claro que lo que va a importar es la concentración de los reactantes, chicos. Fíjense, B es la velocidad de la reacción. K es mi constante de velocidad. A y B son las concentraciones que yo voy a tener de reactante y M y N es nuestros órdenes parciales de reacción. Si se fijan, estos M's, o sea, estas letras M y N no corresponden a estos coeficientes estequiométricos. No tienen relación con esos numeritos que van delante de la ecuación, sino que son órdenes de reacción. Es algo que yo tengo que averiguar. ¿Y de qué forma voy a poder averiguar? Si ustedes se fijan, mediante la tabla que vimos en la primera clase, podríamos calcular ya las velocidades de cada reacción, pero no hemos podido calcular la constante, y esta ley de velocidad es aquella que nos va a permitir el cálculo de la constante de reacción, y de la misma forma nos va a permitir calcular los órdenes parciales de la reacción. ¿Ya? Yo quiero que ahora estén bien atentos, yo traje un ejemplo para ustedes, y si tienen dudas, inmediatamente me interrumpan. ¿Ya, chicos?
Entonces, se comprende que la ley de velocidad es aquella que establece la relación entre la constante y la concentración de los reactantes. Tírenme un dedito para arriba si es que entienden el concepto de lo que es la ley de velocidad. ¿Alguien lo entenderá? Me estoy paseando aquí, no veo ningún dedito para arriba. Melanie me dio un dedito. ¿Quién más? Vamos, vamos. Dalton, Romina, Tomás, Gonzalo. Romina también me dio un dedito para arriba. Sebastián, muy bien. Aquí en el chat. Lo puedo repetir, por supuesto. Entonces, la ley de velocidad es una expresión matemática, chicos, pero que nos permite determinar químicamente cómo se relacionan ya en una reacción la constante de velocidad con la concentración, perdón, de sus reactantes. Siempre va a estar determinada por la concentración de los reactantes. Ojo, aquí no podría poner, voy a activar aquí la pluma, aquí no podría poner la concentración de C, ni la concentración de D, porque C y D son productos y yo no sé qué concentración van a tener. Yo lo único que voy a tener en claro es la concentración con la que empieza esta reacción. Y esa concentración va a ser la de los reactantes. Por eso siempre la ley de velocidad nos va a permitir establecer cómo se va a relacionar esta constante de velocidad, que es la variación que tiene la velocidad con la concentración, ¿a partir de qué? De esta reacción, ¿ya? Entonces, cada vez que yo les diga, ¿cuál es la ley de velocidad? Ustedes me tienen que decir, la velocidad es igual a la constante por la concentración de los reactantes, y esas concentraciones están elevadas, tienen un exponente que corresponde al orden parcial, es decir, cómo se están convirtiendo estos reactantes en productos. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo calculamos numéricamente nuestros parámetros m, n y nuestra velocidad? O sea, y nuestra constante k, si nos entregan una tabla de datos, y eso es lo que vamos a ver a continuación. El propósito general de este ejercicio es que ustedes sean capaces de determinar la velocidad de reacción. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Me dan esta tablita donde me dicen que en el experimento 1, 2 y 3 se trabajaron con esta cantidad de concentraciones y que esas concentraciones ya nos dan la velocidad, nos indican qué velocidad tiene. El experimento 1 tiene una velocidad de 0,3 molar por segundo, el experimento 2 tiene una velocidad de 1,2 molar por segundo, y el experimento 3 tiene una velocidad de 0,6 molar por segundo. Para cada uno de estas velocidades nos entregaron valores de concentración, pero no de cualquier concentración, sino que de los reactantes, porque los reactantes son aquellos que nos sirven para calcular esa velocidad. Si nosotros enunciamos ya la ley de velocidad que vimos en la diapositiva anterior, nos va a quedar que la velocidad va a depender directamente de esta constante, que es la que nosotros queremos calcular, de estas concentraciones A y B, elevado a estos órdenes parciales de reacción. Entonces yo podría decir, ya, listo, ya está expresada la velocidad. Sin embargo, cuando me dan una tabla de datos, me quieren decir que yo tengo que calcular esos parámetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar la ecuación de velocidad, tenemos que establecer una razón entre las velocidades que ya conocemos, pero fijándonos en que las concentraciones tengan algo en común. ¿A qué me refiero con tener algo en común? ¿Cómo es la concentración del reactante A en el experimento 1 y 2, chicos? Repito la pregunta. ¿Cómo es la concentración de nuestro reactante A en el experimento 1 y 2? A ver quién me respondió por aquí. 0,1. Así es, Melanie. Nuestra concentración, entonces, del reactante A es igual en el experimento 1 y en el experimento 2. ¿Y en qué experimento es igual la concentración del reactante B? ¿En qué experimentos tenemos la misma concentración en B? A ver.
¿Qué me dijeron por ahí? En el 1 y en el 3. Muy bien, Bárbara, muy bien, Melanie. Así es. Entonces, chicos, cada vez que yo les entregue una tabla así, ustedes se tienen que fijar, en qué parámetro es igual. ¿Para qué? Para establecer una relación. ¿Por qué? Porque fíjense, para enunciar la velocidad de la reacción, nosotros ya tenemos esta ecuación. Sofía, Isidora, ¿quieres decirme algo? Ah, no, se había activado, perdón. Entonces, cuando nosotros queramos determinar la ecuación de una velocidad de reacción, vamos a establecer esta relación. Vamos a comenzar entonces porque en el experimento 1 y 2 nuestras concentraciones son iguales en los reactantes A. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a establecer esta razón que yo les dije, es decir, esta división entre la velocidad. La velocidad 2 va a corresponder a una constante que es igual para todos los experimentos, porque recordemos que la constante depende de la concentración de los reactantes, ¿ya? Entonces esa constante va a ser común para todos los experimentos y es algo que yo quiero calcular, que yo quiero saber cómo es esta constante. Entonces, si enunciamos la ley de velocidad, vamos a tener que nuestra velocidad 2, que es la que tenemos aquí, va a ser igual a la constante por la concentración que tengamos en el experimento 2 elevado a nuestro orden de magnitud m. Fíjense que cada parámetro tiene un numerito abajo y ese subíndice corresponde al experimento que estamos estudiando. Para la velocidad 2, entonces tomamos los datos del experimento 2, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad 2 es igual a la constante por la concentración que tenemos de A en el experimento 2 elevado a nuestro parámetro m por la concentración que tengamos en el experimento 2 elevado a nuestro parámetro n, ¿ya? M y n son letras al azar, chicos. Eventualmente, si ustedes pudieran ponerle X e Y, podrían hacerlo. Solamente tienen que conocer que corresponden a los órdenes parciales de la reacción, es decir, cómo se está convirtiendo este reactante en producto. Enunciamos entonces la ley de la velocidad para nuestro experimento 1. Vamos a tener la misma constante, pero ya esta concentración no va a tener un numerito 2, porque va a corresponder al experimento 1, entonces le ponemos un subíndice 1 para A y para B. Entonces ahora yo digo, chuta, ya pude ser capaz de enunciar la ley de la velocidad, pero como tengo una tabla con datos, nos va a permitir reemplazar los valores que conozcamos. ¿Cuánto vale la velocidad 2? La velocidad 2 es 1,2. ¿Cuánto es la velocidad 1? La velocidad 1 es 0,3. En este caso estoy trabajando con dos experimentos, ¿ya? Porque la división siempre tiene que tener solamente dos participantes, ¿ya? Por lo tanto, si reemplazamos en esa ecuación los valores que tenemos en la tabla, nos quedaría que la velocidad 2 es 1,2, que la velocidad 1 es 0,3. ¿De dónde saco esos datos? De la tabla del experimento, ¿ya? Y nos queda la constante, que es lo que queremos determinar. ¿Quién me dice por ahí? Profe, ¿por qué B2 y B1? B2 y B1, chicos, va a corresponder a las concentraciones que tengamos. El 2 hace hincapié que estamos trabajando con el experimento 2. Y el 1 me está haciendo hincapié que vamos a tomar los valores del experimento 1. ¿Por qué? Porque cada velocidad va a ir con la concentración correspondiente a su experimento. ¿Sí, Valentina? ¿Se entendió? Otra vez. Vamos a esperar ahí que me responda. ¿O alguien más? ¿Se entiende, chicos? Ya. Sí. Espero que se entiendan, si no me interrumpen nomás, chiquillos, ¿ya? Entonces, reemplazamos una vez los datos, ¿y qué es lo que vamos a tener? Si ustedes se fijan, miren, este 0,1 se simplifica con este 0,1 de abajo, es decir, estamos reduciendo y vamos a poder encontrar una expresión para calcular el valor. La K de arriba se simplifica con la K de abajo, entonces ahora la única incógnita que tenemos es nuestro exponente n, es calcular cuánto vale ese orden de reacción. Si se dan cuenta entonces,
llegamos a simplificar que 1,2 dividido en 0,3 es igual a 0,2 elevado a n dividido en 0,1 elevado a n. Por propiedades de potencias, si tenemos el mismo exponente, podemos hacer la división de las bases. Por lo tanto, nos quedaría 1,2 dividido en 0,3 es 4. Y 0,2 dividido en 0,1 es 2. Entonces ahora mi pregunta es, ¿qué número elevado a 2 me da 4? O sea, ¿a cuánto tengo que elevar el número 2 para obtener el 4? A 2, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? N es igual a 2. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Si se dan cuenta, entonces, ya descubrimos cuál es nuestro orden parcial. ¿Para quién? Para B. ¿Por qué? Porque n es igual a 2, por lo tanto, el orden parcial del reactante B es 2. Ahora, ¿qué nos faltaría calcular? ¿Podríamos calcular el de M? ¿Podríamos calcular el orden de reacción del reactante A? ¿Podríamos calcular el parámetro M? ¿Qué creen ustedes, chicos? Si calculamos N, ¿podríamos calcular M? ¿Qué creen? Así como pudimos calcular N, también vamos a poder calcular M. ¿De qué forma? De la misma forma que establecemos la primera relación. Pero ahora, yo creo que sí, me dice Sofía, pero no sé cómo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes se fijan, con logaritmo. No, acá no ocupamos logaritmo. Fíjate que acá solamente vamos a ocupar la ley de la velocidad. Alanis podría decir calcular la constante con la ecuación de Arrhenius, pero no tenemos una expresión de ecuación. Tenemos solamente la ley de la velocidad. Entonces, cuando hablemos de ley de velocidad, ahí es donde vamos a aplicar estos órdenes de reacción. Chicos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que para poder enunciar la ecuación de velocidad, tenemos que tener en claro esta expresión. ¿Dónde está esta expresión? Esta expresión que estoy destacando aquí en moradito, esa es mi ecuación de velocidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Determinando parámetros, ¿ya? ¿Los parámetros qué? Los parámetros m y los parámetros n. Por lo tanto, ya porque ya me está pillando el tiempo, vamos entonces a calcular el parámetro n, ¿ya? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no me voy a fijar en el experimento 1 y 2, porque ya ocupé esas dos concentraciones iguales. Ahora me voy a fijar ¿en qué? En el experimento 1 y en el experimento 3, porque ellos también tienen concentraciones iguales. Entonces se van a poder simplificar lo mismo que pasó en el primer ejercicio para poder obtener este parámetro M, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo. Enunciamos la ecuación de la velocidad. B3, ¿a quién corresponde? A la constante por la concentración que hay en el experimento 3 del reactante A elevado a su orden parcial por la concentración que hay en el reactante B en el experimento 3 elevado a su orden de reacción. Lo mismo para la velocidad 1. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos estos datos en la tabla, vamos a tener una relación que se nos van a ir ahora los parámetros n, porque 0,1 elevado a n dividido en 0,1 elevado a n se simplifica, ¿ya? Y lo mismo con la constante. Por lo tanto, vamos a tener que si reemplazamos el valor de la velocidad en el experimento 3, que es 0,6, y en el experimento 1, que es 0,3, vamos a llegar a la división que 2 es igual a 2m. Por lo tanto, el parámetro m, ¿cuánto vale, chicos? 2 elevado a ¿cuánto es 2? ¿Qué número? A ver, aquí me respondieron. Así es, Bárbara, muy bien. Por lo tanto, el m en este caso es igual a 1. Si se dan cuenta, siempre me tengo que fijar para
para el primer cálculo me fijé que esos dos fueran iguales, y para el segundo me fijo en que las segundas concentraciones sean iguales, para que se puedan simplificar, ¿ya? Finalmente vamos a tener entonces que la ley de la velocidad va a ser igual a esta constante por la concentración de A, elevado al parámetro m, que es 1, por la concentración de B, elevado al parámetro n, que es igual a 2. Es decir, en esta clase alcanzamos a determinar los parámetros del orden parcial de la reacción, parámetro m y parámetro n. Los invito, chicos, a que revisen la clase, ¿ya? A que puedan, yo les voy a subir esto al webclass, pasito por paso, si se fijan, está todo paso a paso, ¿ya? Para que lo puedan entender mejor, y de la misma forma, para que la próxima clase, después de estas vacaciones, ya calculemos esta constante de velocidad. Ya. Chicos, en función a los que quieran enviar tareas, ponerse al día durante lo que queda de semana, no hay ningún problema, ¿ya? Yo de aquí al viernes voy a estar respondiendo todos los mails, ¿ya? Me han llegado hartas tareas, así que la participación del curso ha sido muy buena. Espero que todos los que les faltan enviar alguna actividad se pongan al día. Yo no tengo problema si es que no le enviaron el día que correspondía. Lo ideal es que sean responsables, pero si quieren ponerse al día antes de salir de vacaciones, no hay ningún problema. Así que no tengan duda de eso, ¿ya? Les recuerdo entonces que la prueba es el 25 de septiembre y lo único que nos queda pendiente por ver es el cálculo de esta constante, que va a ser lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado la clase, chicos. Díganme si tienen dudas.